Es 3T. Sí, estamos ahí justamente en el mismo punto. Estamos en el mismo punto cuando el tiempo es 0, estamos en el mismo punto cuando el tiempo es t, estamos en el mismo punto cuando el tiempo es 2t, cuando el tiempo es 3t, 4t, 5t, 6t, 7t. Si estamos, siempre tenemos que estar en el mismo punto en que en x y en y. Si estamos, Cambia la altura. lo único que cambia es esa altura. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo único que cambia. Es porque el radio es constante, la velocidad. Sí, el radio es constante, ¿no? El radio es constante. Cuando ustedes empiecen a ver, o ya estarán viendo, seguramente, no sé, unos temas que se llaman problemas de razón de cambio, con derivadas, pues es básicamente esto que estamos haciendo. Entonces los problemas de razón de cambio, ¿qué? Pues le permiten no resolver este problema incluso, porque por ejemplo podría ser algo chévere, ¿no? Le dirían a uno, mire, suponga que el movimiento es circular, ¿sí estamos? A primera instancia, pero suponga que la velocidad en el radio, o sea la velocidad en esta dirección no es constante, sino que tiene una componente de velocidad aquí en el piso. Entonces, ¿qué va a hacer el radio? Va a empezar a hacer cada vez más que va a subir, pero entonces va a empezar a agrandarse. ¿Sí lo pillan? Y entonces eso ya sería una cosa bien salvaje. ¿Lo pillan o no? Eso ya sería bien salvaje. No, pero sería exactamente el mismo juego. Sí. Habría una estructura básica que es esta. Esta sería la estructura básica. Bueno, no, pero sería complicado porque no sería tan trivial porque ahí tocaría con cuidado porque entonces nos tocaría hacer un dr de t. ¿Deriva del área? ¿Cómo? ¿Deriva del área? No, dr de t, o sea, hacer una derivada del radio. Si estamos, la ecuación podría ser exactamente la misma, pero resulta que este r tiene dentro de su estructura una ecuación como r igual a r sub 0 más velocidad en r por t. Mucho vicio, ¿o qué? Suponiendo que la velocidad con la que cambia es constante. Porque aumentando. ¿Se van a tener o no? Esa la deriva para poder. Bueno, tú tranquilo. Revisemos esto. Es como si el radio tuviera coordenada. Sí, no, es que el radio va cambiando, sí. Pero bueno, ese lo dejamos para momentos más placenteros. Entonces pregunto, ¿está claro este juego? ¿Sí? Recuerden que este tiempo t, el periodo, está definido como ¿qué? El periodo está definido como ¿qué? 2pi. Sobre omega. ¿Sí estamos o no? O sea que incluso uno podría reemplazar el periodo por 2pi sobre omega. ¿Sí estamos? Para cancelar omega. O podría reemplazar omega como 2pi sobre t. Para cualquier efecto, alguien tiene que morir. ¿Sí estamos o no? O queda en términos de omega o queda en términos de t. Déjenme pensarlo, a ver. Omega es constante. Si omega es constante. Bueno, yo creo que es mejor reemplazar omega. Bueno, ¿por qué? Para que la respuesta nos dé un ángulo. O sea, nos dé un ángulo en pi. Porque es que si reemplazamos, bueno, aquí no quedaría, creo que queda igual, ¿no? Sí, creo que queda igual, sí. Creo que queda no hay pierde, sí, a las radianes, no importa cuál sea. Entonces, lo que podemos hacer acá, antes de irnos, es reemplazar estos 3 omega t en términos de eso, para dejarlo todo como en ángulos, para que nos quede mejor. ¿Sí estamos? Entonces, bien, entonces hagamos. Entonces, ¿qué? ¿Podría estar vuelta? Ya, perfecto. 3pi. 2pi sobre t, entonces aquí sería 6pi. 6pi. ¿Están de acuerdo? Nos daría 6pi. En todo caso nos daría 6pi, ¿están de acuerdo? Sí. Entonces voy a ponerle aquí 6pi. 6pi y quieto. 6pi y 6pi. ¿Ya estamos? 6pi, pues ya uno sabe que 6pi es ¿qué? 3 vueltas, ¿no?
porque 2pi es una vuelta, entonces pues 6pi serán 3 vueltas, ¿están de acuerdo? Tú le dices, miren que si son 3 vueltas, ¿están de acuerdo o no? Son 3 vueltas y aquí este phi sub 0 pues puede ser un ángulo inicial cualquiera, incluso si quisiéramos que el problema fuera mucho más light, podríamos decir que phi sub 0 es ¿cuánto? 0. Entonces si phi sub 0 es 0, uno dice si con toda seguridad está siempre sobre la misma línea inicial, que sería una línea que está justamente aquí en el eje X, ¿no? X, X. ¿Se lo pillan? ¿Aló? ¿Sí? ¿Será que solo dependería de Z? Sí, realmente el movimiento general casi todo depende de Z. Entonces, bueno, listo, entonces nos quedó esta estructura. Ah, bueno, y aquí también es 6pi, ¿no? 6pi y 6pi. Pregunto, ¿hasta ahí estamos claros? Entonces piden que nos quedó re salvaje eso. A mí me encanta, ahí ya estoy claro que eso es una maravilla. Entonces ahora sí, como ya tenemos nuestras ecuaciones de movimiento, las ecuaciones de movimiento son esas, entonces uno dice, bueno, ¿y eso cómo se verá? Ahora la pregunta es, ¿y esa vuelta cómo se verá? ¿Estamos? Sí, entonces toca más o menos pintar los vectores. Entonces uno dice, obviamente depende de quién, del phi sub 0, ¿cierto? Pero entonces yo voy a decir, miren, phi sub 0 está acá. O sea, a mí ese no me preocupa tanto. Bueno, suponiendo que este es el centro. Aquí está phi sub 0 otra vez. Si estamos, insisto, en un muy mal dibujo. Entonces aquí está phi sub 0 otra vez. Entonces la pregunta ahora es, bueno, ese es phi sub 0, ok, pero entonces ahora lo que más nos interesa es cómo es el vector de velocidad. ¿Aló? Porque eso es un movimiento parabólico. Entonces el movimiento parabólico que se viene depende mucho de la velocidad inicial. ¿Están de acuerdo o no? Sí. De las componentes de velocidad inicial. Entonces ahí nos toca descifrar esa vuelta. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo sería esta vuelta? Vamos a pintarlo. Primero, el seno de 6pi, ¿cierto? El seno de 6pi ¿es positivo o es negativo? Es como el seno de 360. ¿Cuánto es? 0. ¿Sí lo pillan? Aquí tenemos un problema grande y es que tendríamos que definir phi sub 0 de manera conveniente, porque aquí lo que nos está diciendo es que la velocidad de nx es negativa. ¿Aló? ¿Sí? Eso quiere decir que entonces con toda seguridad, si la velocidad de nx es negativa, que miren, a menos dependiendo del seno, ¿lo ven? ¿Aló? Dependiendo del seno, ¿aló? Sí, porque ¿Sí o no? es negativo. Claro, entonces miren, si el seno en el primer cuadrante, es decir, desde aquí hasta acá, el seno es positivo, ¿están de acuerdo? Sí. O sea, va de 0 a 1. O sea que mientras el objeto se encuentre en este intervalo, digamos pintándolo muy así, creo que voy a pintarlo en otro lado porque ya no me gustó. Voy a hacerme la espiral acá, solo la espiral en la que estoy parado, solo haciéndome la espiral en la que estoy parado. Entonces, preferiblemente negro. Entonces, miren, particularmente estamos allá arriba, ¿no? Ya estamos en la última espiral. ¿En dónde estamos? Entonces, estamos en esta región. O sea, con toda seguridad, el man está aquí en esta región. ¿Están de acuerdo? O sea, está ahí. No puede estar en ningún otro lado. ¿Por qué? Porque nosotros lo enmarcamos acá. Entonces nos dice, bueno, mira lo que pasa. Nos dice que siempre, ¿qué se me hizo? El seno, porque es con velocidad, siempre el seno será positivo. Si estamos en ese intervalo. O sea que con toda seguridad dice que la velocidad en x en ese sentido siempre será ¿qué? Negativa. Siempre será negativa. A menos de que esté, incluso, miren, supongan que el ángulo phi sub 0 es el ángulo máximo que podemos tener. ¿Cuánto es el ángulo máximo? 90 grados cuando esté aquí. ¿Hacia dónde va la velocidad en x? Se va hacia allá, ¿cierto? Es que estos dibujos son muy malos, que pueden decir. Qué obscenidad esos dibujos. Cuando los dibujos son obscenos es muy complicado. Eso, pongámoslo acá, ¿cierto? Entonces miren,
Cuando está en ese punto, la velocidad va hacia dónde? Hacia allá. Tratando de hacer la paralela al eje va hacia allá. ¿Están de acuerdo? Esa sería la velocidad en X. ¿Es negativa? Sí, ¿cierto? Tú me dices, claro, eso tiene sentido. Z y Y. Listo, entonces miren, la velocidad hacia allá es negativa. Ahora tú lo que nos dices es, bueno, y si está aquí, en este punto, ¿cómo la velocidad en X? 0, ¿cierto? Uno esperaría que ahí la velocidad en X sea 0. Entonces uno dice, claro, si este phi sub 0 es 0, como 3 omega que nos da 6pi, ¿cierto? Entonces uno dice que es seno de 6pi más 0, o sea, seno de 6pi, y seno de 6pi es 0. ¿Lo pillan? Entonces en ese punto la velocidad es ¿cuánto? 0. En el sentido de las X, ¿no? O sea, la velocidad en X aquí es 0. O sea que con toda seguridad nuestra velocidad en X siempre es negativa ahí. En ese intervalo la velocidad en X siempre será ¿qué? Negativa, porque empezó en 0 y irá creciendo hasta un valor máximo que es cuando llega acá. Pero siempre la componente en X es ¿qué? Negativa. ¿Se lo pillan? Siempre apunta hacia los negativos. O sea que eso no es una cosa arbitraria. ¿Este qué? Este menos, que no lo puse yo. Es una derivada. ¿Estamos? Ahora bien, mirémoslo acá. Como nosotros estamos en el primer cuadrante, porque en ese lugar, en ese cuadrante es que se nos va a desprender. ¿Estamos de acuerdo? Entonces con toda seguridad la velocidad que tiene aquí siempre es positiva. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Y entonces uno dice, venga, miramos si la velocidad en Y siempre es positiva. Entonces uno va y mira y dice, mire, la velocidad aquí en Y sí existe, siempre es positiva. Y uno está por acá y siempre es positiva. Y va por acá y siempre es positiva. ¿Estamos? O sea, siempre tiene un componente en Y, un pedacito en Y. Lo que pasa es que se va haciendo cada vez más pequeña, hasta que por aquí ya no hay componente en Y, solo hay componente en ¿qué? En X. Pero siempre es positiva. ¿Están de acuerdo? Siempre es positiva. Entonces, y por la velocidad en Z también siempre será ¿qué? Positiva. O sea que con toda seguridad el vector que nosotros tenemos es un vector que apunta hacia allá. Mira. Es un vector que hace esto. Este es mi vector y ese vector tiene, voy a pintar en R3 acá que me facilita el proceso. Entonces ese es un vector que siempre va a hacer esto. Estoy poniendo un sistema de coordenadas sobre la circunferencia. ¿Estamos? Este punto está aquí, en algún lugar acá. ¿Sí estamos? Entonces seguramente es un vector que hace esto siempre. Tiene una componente hasta acá, proyectarlo atrás. Estos dibujos son difíciles. Lo tengo en mi mente pintado, pero no sé cómo quitar. Hay que pintarlo en 3D, es difícil, ¿no? Este vector tiene esas 3 componentes, miren. ¿Estamos? Pero no está hacia acá, sino está hacia dónde? Hacia allá. Siempre apuntará hacia dónde. Sí, exacto. Siempre apunta hacia allá. Entonces tiene 3 componentes. Una componente que es esta, BY. Una componente que es esta, BX. Y una componente que es esta, que es BZ. Si lo pillan, siempre apunta hacia dónde? Hacia allá. Tiene una sombra, que es esta sombra. Esa componente da el movimiento circular. Da la sombra en el piso. Ahí está. ¿Estamos? ¿Lo pillan? Entonces miren cómo es el asunto. Listo, entonces miren. Aquí está el vector. ¿Está claro? Siempre apunta hacia allá. Siempre apunta hacia dónde? Hacia allá. ¿Estamos? Listo, entonces ese es nuestro vector. Ahora hay un reto más. Ya tenemos el vector. Miren que incluso lo hemos pintado hacia allá hace rato. ¿Estamos? O sea, lo hemos pintado hacia allá antes de que las ecuaciones nos dijeran que iba hacia dónde. Hacia allá. Entonces nos dice, bueno, listo, nuestro vector va hacia allá. O sea que ese man va a caer por allá con toda seguridad ese man tiene que caer por allá digamos, este es un octante, el primer octante, probablemente el segundo octante, en algún lugar, no sé dónde. ¿Listo? Entonces bien, voy a seguir. Preguntas, ¿hasta ahí estamos claros? ¿Hasta ahí estamos claros o no? Sí, ¿no? Entonces ahora seguimos. Ahora se viene el movimiento parabólico. Vamos a decir que aquí que aquí hay una gravedad G negativa. ¿Listo? Bien. Ahora
Ahora. Ya tenemos la posición inicial, que es esta. Ya tenemos la velocidad inicial, que es esta. Listo. Nos tenemos que escribir las ecuaciones de movimiento. Pero ahora, desde aquí hasta dónde? Hasta por allá. ¿Sí estamos? Entonces recuerden que los vectores, todos los vectores que estamos definiendo están medidos respecto al origen, ¿no? Miren, este es un vector R sub 0 y este es un vector R final para este caso. Que en este caso este vector R final es el que nos va a definir las condiciones iniciales, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, tenemos esta ecuación. R de t va a ser igual a R sub 0 más T sub 0 por t más o menos, bueno, ya miramos, es un medio de a t cuadrado, ¿cierto? Nosotros sabemos que la aceleración en este problema es que constante, ¿están de acuerdo? Es constante. Entonces me dice, ah, bueno, listo, entonces severo, porque como es constante, aquí ya no hay nada que pensar, esa es la ecuación. Entonces uno dice, bueno, listo, entonces empecemos. R de t, ¿quién es R de t? Pues un vector que tiene coordenadas X, Y y Z. Pero Z es 0, ¿no? No, acuérdense que lo estoy haciendo genérico. Acuérdense que estoy escribiendo la ecuación genérica, no estoy reemplazando valores de nada ni de nadie, solo lo estoy haciendo ¿qué? Genérico. ¿Sí estamos? Y luego ya en el proceso miraremos quién es quién en este juego. Que es cuando vamos a calcular el máximo, cuando vamos a calcular toda esa vuelta. ¿Sí estamos o no? R sub 0. Es todo eso. Este es R sub 0 en nuestro caso, que es el vector donde inician los eventos del movimiento parabólico cuando se desprende de la trayectoria circular. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Entonces yo digo, entonces ese man es... Y empiezo. R, coseno de 3... bueno, ese 6 lo va a poner, ¿cierto? Y una vez. Profe, una pregunta. ¿Qué En la pasa? componente en Z toca reemplazar T, ¿no? En Z inicial más. No, arriba, ese. No, porque ya está reemplazado. Sí, pues lo puedo dar en términos de T o lo puedo dar en términos de omega. Sí, podría decir que es 2pi sobre omega y no habría pierde. O sea, haría 6, si quieren también lo podemos dejar así. O sea, eso puede decir que esto es 6pi. 6pi sobre omega, ¿no? Sí. 6pi sobre omega, perdón, sobre omega. O sea, sería 6pi de sub 0z sobre omega. ¿Están de acuerdo? Si lo quiero dejar en términos de omega, que es conocido. De pronto t estrictamente conocido. O sea, no se sabe cuánto es el número, solo nos dieron que era tanto en 3 veces el periodo, pero nunca nos dieron quién era el periodo. Entonces, listo, R coseno de 6pi t más pi sub 0. ¿Ah? Pero luego no es 6pi. Al fin eliminó la doble bola. Todo se convierte en 6pi. Sí. Queda Y T. la doble bola te. Porque se cancela. Queda W o queda T, profe, ¿no? No, porque se reemplaza por los W, cualquiera de las dos se reemplaza con el Cualquiera que reemplace usted de acá a acá le va a quedar 6pi. Sí, qué pena. ¿Qué fue lo que dije? Sí, 6pi. 6pi más pi sub 0. Ya, ¿no? Coma. R seno de 6pi más pi sub 0. Coma. Coma. Z sub 0. Bueno, aquí por ejemplo, si sabíamos, y eso nunca lo hicimos, en este caso particular nosotros sí sabíamos que Z sub 0 era cuánto, 0, entonces pues podemos ponerle aquí que Z sub 0 era 0, ¿no? Aquí sí lo sabíamos. Z sub 0 es 0, o sea que ahí sí sabíamos, entonces le ponemos 0, entonces por lo tanto nos queda que ya en esta ecuación no nos tiene que aparecer esto, sino simplemente 6pi de sub 0z sobre quién? Sobre omega, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Qué? ¿Sí? Listo, entonces hasta ahí vamos bien, ¿no? Miren que pues hasta el momento le hemos metido todas las técnicas brutales que hemos aprendido a un problema que parece ser imposible, que a mi criterio no lo es. Obviamente requiere que dedicación, tiempo, pero
pero pues no tanto. Entonces listo, entonces ya digo, ya tengo esa vuelta. Entonces ahora yo digo, listo, perfecto, ya tengo esa situación, entonces más, voy con la velocidad inicial. La velocidad inicial, ¿quién es? Todo eso. Esta fulana. Pero es vectorial. Le estamos resolviendo esas 3 vainas al tiempo, todas al tiempo. ¿Me entienden cómo es el juego? Eso es una cosa demasiado excitante. Entonces dice menos R omega seno. Aquí solo hay una cosa que tienen que tener cuidado, ya les voy a decir qué es. Porque aquí va a aparecer otro ángulo y eso sí es importante. Sí, es que eso se hace ahí desde la partida. Menos R omega seno, ¿qué? Omega 3 omega, ¿qué? 6.000. Esperen que, 6 pi, sí. Es que me desconcentro. 6 pi. 6 pi más pi sub 0, ¿están de acuerdo? Coma. ¿Qué sigo? R omega coseno de 6 pi más pi sub 0. Y coma B sub 0 z. ¿Todo por quién? Por el tiempo. ¿Se lo pillan? Entonces miren, ya está el asunto, ¿no? Y ahora nos falta más. El corte. Bueno, entonces en este caso, como en nuestra gravedad, estoy de acuerdo con vos, ya hay una vez menos que lo bacano es que hay ceros, ¿no? Lo bacano es que en la aceleración hay ceros. Eso arregla un poco el asunto. Entonces uno dice menos, o bueno, más, mejor, más, y el menos lo decide